El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos! Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida al programa número 162 de Bitcoin Economics, en el cual queremos compartirte algunos de los muchos beneficios que podemos obtener a través del conocimiento de lo que considero es el mejor activo financiero. Si usted no me cree, hay una parte en la cual todos los bitcoiners decimos no confíes, verifica, y usted se va a dar cuenta por usted mismo si usted coincide con mi opinión. Pero no sé qué piensa, si coincide también con mi opinión mi amigo, compañero y coanfitrión del programa, Mario López Alguero. Muchísimas gracias, César. La respuesta es, yo no solo estoy de acuerdo, es que si usted está escuchando, es que está también de acuerdo con nosotros de que Bitcoin es la mejor solución. Es más, es donde decimos Bitcoin es el camino, como diría don Diego Villeda, que hoy no nos va a poder acompañar. Todos los caminos llevan a Bitcoin. Así es, así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes en este nuevo programa de Bitcoin Economics. Les recordamos que si ustedes quisieran proporcionarnos alguna recomendación de algún tema o algún invitado que quisieran que invitáramos, nos pueden escribir en el WhatsApp más 502 58 90 58 58. Nos pueden seguir también en Twitter o X como Bitcoin Radio GT. César, una de las cosas que nosotros siempre mencionamos cuando hablamos de legado y cuando hablamos también de, hablamos de herencias o especialmente testamento empresarial, que era uno de los temas que nosotros hemos desarrollado, siempre nos reímos porque decimos de que nuestras esposas no necesariamente, porque ahora ya están más fluidas, pero no necesariamente tienen el conocimiento completo de cómo manejar un modelo de billetera o poder extraer el fondo si es que algún día nosotros no estemos o fallecemos o algo nos pasa. Y es más, la forma más sencilla que hemos utilizado César en su protocolo de testamento es, y el mío es exactamente igual, es que si algo me pasa y quieren entrar a los fondos, llamen a César. Y en el caso de César es llamen a Mario. Así que podemos estar diciendo de que es parte de nuestro legado poder dejar un patrimonio para nuestros hijos a través de Bitcoin. Pero ¿por qué ese preámbulo? Básicamente el preámbulo es porque es una forma todavía muy simple de poder realmente hacer lo que hemos titulado el programa de hoy, que es la herencia con Bitcoin. Cómo poder establecer una herencia con Bitcoin. Esto implica desde la importancia de la herencia hasta darnos algunas pinceladas de las buenas prácticas a realizarlo. Y para eso tenemos un invitado especial. Hoy tenemos como invitado desde la República de Argentina, tenemos a Matías Mathey, quien es un educador especializado en la autocustodia de Bitcoin, tiene énfasis en la utilización de herramientas como Sparrow Wallet, Blue Wallet para principiantes y expertos, y también ofrece una serie de cursos prácticos con becas a través de la librería de Satoshi. También es partner de la billetera Liana Wallet, que se enfoca en soluciones de herencias digitales seguras. Paréntesis, quiero tener a Matías otro programa solo para que nos explique cómo funciona Liana Wallet. Lo estuve viendo algunas características y me parece fenomenal, en la cual destacan riesgos como olvidos de frases semillas, conflictos familiares en la planificación patrimonial. Bueno, una serie de temas interesantes que seguro iremos conversando no solo en este espacio, sino en otras invitaciones a Matías. Esa es una breve introducción. Si usted quiere encontrar a Matías, la forma más fácil es poderle encontrar en su red de X. Lo busca como Mathey, Matías, M-A-T-H-E-Y, M-A-T-I-A-S. Así es como se lo ubica. Si no le dio tiempo de anotarlo o preguntarlo, pídalo al más 502 58 90 58 58 y se lo compartimos con mucho gusto. Tras esta algo extensa introducción, bienvenido Matías al programa de Bitcoin Economics. Buenas tardes, acá desde Argentina. ¿Cómo están? Muy bien, Matías. Bueno, en nuestro caso es tardes, creo que en Argentina son noches.
Sí, buenas noches acá, pero bueno, Sí. 8 de la noche. 8 de la noche. Vamos. Sí, hay una diferencia, ¿qué? 3 horas. Buenísimo. Pues bueno, Matías, cuéntanos un poco, tal vez para poner la introducción sobre el tema, porque hiciste una publicación hace algún tiempo muy interesante relacionado con el tema de la herencia con Bitcoin. ¿Qué fue lo que te motivó a poder exponer esta temática al público en general sobre la importancia que hay de conversar sobre este tema? A ver, yo primero, digamos, cuesta mucho entender Bitcoin desde todos sus aspectos, ya sea filosóficos, técnicos y de autocustodia. Yo, en esa búsqueda de convertirme en un experto en custodia, mi forma de trabajar es practicar, o sea, usar, descargar, instalar wallets, ya sean hardware wallets, cold wallet, hot wallet, investigar, un poco estudiar las bondades que tienen cada una de ellas, a todos los niveles, o sea, empezando en una transversalidad donde, bueno, tengo un usuario muy básico y un usuario muy avanzado, entonces, cómo cada uno desde la autocustodia puede elevar su nivel. No importa si está en jardín de infantes o está en la universidad, es llevar ese nivel a otro paso más. Y en esa búsqueda propia de ese nivel me encuentro con billeteras que hoy se las denomina billeteras de herencia, pero tienen muchas funcionalidades. Y ahí fui que vi con Liana Wallet, que es una empresa de Portugal, digamos una billetera de código abierto. De código abierto quiere decir que uno la puede descargar, puede autoinstalarla, investigar, puede hacer lo que quiera. Es como Sparrow Wallet, que es una navaja suiza de las billeteras, no de herencia justamente, pero yo digo siempre es una navaja suiza de avanzada que es. Y Liana me interesó el producto, contraté el servicio, digamos, como una persona que quiere conocerlo, que quiere conocer ese servicio, y siempre intento hacer eso. Y en ese ida y vuelta digamos, de brindarme ellos el servicio, empiezan a conocer mi nivel técnico, el cual yo también propongo ideas o cuestiono ideas, y ahí nace la posibilidad de ser partner. Y la verdad que esa billetera hoy en día es quizás una de las más importantes a ese nivel. ¿Qué te da el tema de herencia? ¿Qué pasa? Siempre la pregunta es ¿qué pasa mañana? O sea, me agarra una CB, salgo de la oficina, del estudio, tengo un accidente, puedo tener una catástrofe, un incendio, se inunda mi casa, confiscan mis bienes, un robo total, un allanamiento, un problema conyugal con una pareja, un problema societario. Puede haber múltiples variables que me lleven a pensar mañana mismo a quién le quedan esos bitcoins en un caso de ese tipo. Entonces esa pregunta nadie se la hace, porque quizás hay un montón de preguntas anteriores en cómo mejorar mi custodia, pero en el qué va a pasar mañana nadie se lo hace. O sea, es una realidad. A mí me encanta en los eventos que voy, he ido a El Salvador, a Colombia, a Chile, bueno, a distintas conferencias, y le pregunto a los bitcoiners, y bitcoiners muy avanzados, y es algo que todavía te dicen, no, pero mi juego de llaves la tiene mi mujer. Pero pará, y si se mueren los dos, ¿tus hijos qué heredan? ¿Y si te divorcias? Claro, y si tus hijos son menores, le quedan a los abuelos, le quedan a los tíos, y si son parejas nómades o si enviudaste. Bueno, o sea, quizás nadie quiere pensar en eso, pero hay soluciones para eso, donde, digamos, ahí aparece Liana, hay un montón de herramientas, digamos, hoy en día, y creo que va a ir, a medida que la adopción crezca, va a ir hacia ese camino, digamos, masivamente, a empezar a pensar, es como el dinero que te heredaba tus abuelos, o ese dinero, o ese bien preciado. Bueno, la historia del abuelo que escondía el dinero, acá en Argentina al menos, abajo de un mueble, en una baldosa, y la información se la llevó con él, el dinero no se encontró más tampoco. Es real. O sea, no es que esto es propio del ecosistema cripto. A veces digo, diferenciemos que esto pasa en la vida real en cualquier cosa.
Sin lugar a dudas. De hecho, hiciste una encuesta y la menciono brevemente para escuchar tu opinión luego, los resultados, en la cual en esta encuesta los resultados fueron que el 70% de los bitcoiners no tiene un plan de herencia. Bitcoiners, 70% no tiene un plan de herencia. El 80% nunca habló del tema con su familia y el 90% no dejó instrucciones claras. Esto hace parecer que si no se hace nada al respecto, Matías, en una generación se puede perder todo. O por lo menos del 60, 70, 80% que estás mencionando en esta encuesta. A ver, recordemos que hay más de 3,5 millones de bitcoins perdidos. O sea, es mucho. O sea, y sigue pasando. También entender que también pasa por un error propio. O sea, el diseñar, uno dice la palabra herencia porque quiero dejar mi legado, pero yo puedo armar un sistema de herencia para hacer mi propio respaldo de esa pérdida. Mañana cometo un error o me olvido, tengo una torpeza, fui descuidado, no hice las cosas bien, no aprendí en el camino, no sé, me puedo perder la memoria también, me puede pasar algo, bueno, y dejo un respaldo, puedo crear o diseñar un respaldo que me ayude a decir, bueno, bajo cualquier circunstancia, también tengo un back, es como la llave, una copia de una llave de una bóveda. Bueno, tengo la llave de mi bóveda de la caja fuerte de mi casa, perfecto, ahora tengo una copia de esa llave en una caja fuerte de un banco. Bueno, cualquier situación, accedo al banco y voy a disponer de una segunda copia para poder acceder a mis fondos. En el caso de herencia, lo que cambia es que eso se planifica con un tiempo de bloqueo. O sea, cuando uno piensa pero si yo le doy la llave a mi mujer o a mi marido o a mis hijos mayores de edad o a mis socios, pero si ellos tienen una mala intención en el medio, agarran esa llave y me abren la bóveda. Bueno, las billeteras de herencia lo que te hacen es te bloquean ese tiempo, te impiden que no haya una voluntad del tercero de ir a disponer de los fondos. Solamente van a disponer cuando pasa un determinado tiempo, o sea, cuando uno no dé prueba de vida, por decirlo de una forma. Yo puedo elegir un mes, 3, 6 meses, máximo 1 año y 2 meses, la realidad, más o menos 1 año y 2, 1 año y 3 meses. Pero si no hay prueba de vida, sí esa persona accede. Entonces yo, en tiempo de vida real, impido que otro me quite esos bienes o acceda a esos bienes, pero sí le puedo dejar, mira, esta copia te la dejo por si mañana pasa algo. Si mañana pasa algo, vos tendrás que esperar 3 meses y vas a disponer de poder usar esa llave. Eso es un poco lo que busca un sistema de herencia. Después uno le da un montón de utilidades, contratos de fideicomisos, uno puede vender propiedades sujeto a una firma de una temporalidad futura, pago de nóminas, pagos de contratos comerciales, de dividendos, de sucesiones en vida. O sea, uno encuentra así distintas aristas para decir, bueno, no solo sirve para esto, puedo usarlo para otra cosa. Matías, uno de los datos que siempre nos llama la atención es que se habla de que más de 1 millón de bitcoins están perdidos ya. Algunos es porque pierden las llaves, otro es porque fallece y está pasando lo que acabas de mencionar. Te hago una pregunta. Si hoy muriera un bitcoiner promedio, ¿qué porcentaje calculas que se perdería ese dinero para siempre? Y aquí hacemos el hincapié, más de 1 millón de bitcoins están en esa situación. Y casi el doble de eso, 3,5 millones. Hoy leía un informe. A ver, son 3 millones de bitcoins. En esos 3 millones quizás hay bitcoin que no se han movido durante mucho tiempo y no se vayan a mover, o sí se vayan a mover. Quizás dentro de una semana se muevan y pasan a ser no de lo que consideramos que están perdidos. O sea, algunos suponen que están perdidos porque llevan mucho tiempo sin moverse. Ese es un poco el estudio que se hace sobre lo que no se viene moviendo desde sus inicios o desde mucho tiempo. Después hacer un cálculo de cuánto es el promedio y uno tendría que ver cuántas, hay páginas donde uno puede ver cuántas billeteras están en uso o fueron activadas, dividir el total de esa emisión, digamos, perdida y dividir por la cantidad de usuarios, sacaría un promedio. Después habría que ver si lo pone como por per cápita o nominalmente lo asigna a una persona, si lo asigna por cantidad monetaria o por cantidad de billeteras que no se han movido eso, porque recordemos que Satoshi tiene 1.100.000. Ahora, vive, no vive, está, existirá, lo moverá.
bueno, está dentro de ese esquema de pérdida, ahí es un tenedor en un volumen grande. Entonces, una cosa es que dividamos cantidad de billeteras que no se han movido, o sea, o que consideramos pérdida, dividido cantidad de usuarios reales o activos, a cantidad de Bitcoin, o sea, monetariamente dividido cantidad de usuarios. Como dos formas de verlo. Una vez, bueno, cuánto dinero se pierde promedio y cuántas direcciones qué ratio se pierde promedio. O sea, podemos calcular que más del 10% de Bitcoin puede ser que se pierda por este tipo de no planificado. Es un problema muy serio y vamos a ir a nuestra primera pausa, pero es un problema muy serio del cual no le estamos dando la seriedad del caso. Que no todos creemos el síndrome de Superman, que vamos a querer vivir por eterno tiempo, y no es así. Sí, ¿no? Y ponete... Bueno, si muy lejos, ¿cuántas? Sí, Matías. Creo que es darle valor a lo que uno tiene. O sea, quizás cuando vos tenés tu techo y no pensás que te va a suceder algo. Acá siempre la pregunta es, pero si en 4 años, en 4 años vale lo que muchos pronostican que vale, triplica, cuatriplica, hace un por 10 su valor. O sea, lo que vos estabas ahorrando ya pasa a ser mucho. Nada. O sea, vas a hacer nada comparado con lo que tenías. Bueno, Matías, vamos a hacer la primera pausa. Amigo, amiga, espero que usted pues no se nos asuste, sino realmente es algo que vale la pena tomar en consideración. Buen esfuerzo y sacrificio es tener uno sus recursos en Bitcoin, otro cómo vamos a hacer para poderlo trasladar a las personas que queremos de la forma que queremos en el y tiempo, cuando queremos. En el tiempo, eso me interesó mucho, lo vamos a hablar después. Es más, digo, otro tema que quiero que conversemos en otro programa con Matías es que es ese time lock, de lo cual vamos a hablar brevemente en el siguiente segmento. Vamos a mensajes, regresamos en breve. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp más 502 59 19 05 42. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com. Y estamos muy contentos de que usted pueda estar junto con nosotros en un programa de Bitcoin Economics. Hoy hablando de un tema que para mí, igual que para usted, espero y estoy seguro que para Mario, el tema de la herencia es algo que no se conversa y es súper importante. Y más aún cuando usted es el que está custodiando sus propios recursos, o lo hace bien o hereda todo su esfuerzo en Bitcoin a toda la comunidad Bitcoin. Te lo voy a poner así todavía un poquito más de salsa a estos tacos. Imagínate que tenés una billetera multifirma, un multisig, donde son 2 de 3 y 2 van en un carro. Bye. Entonces, ¿qué haces para poder planificar todo eso? Ver, pero bueno. Y quizás en esa línea me gustaría, nos quedamos un poco... hablando un poco de lo que nos conversabas, Matías, sobre lo que me imagino que el término en inglés correcto, lo que mencionabas, se llama un time lock, que es poder, llamemos que no se puedan realizar transacciones hasta un periodo asignado de tiempo. ¿Estoy correcto o es otra cosa? Correcto. La función es time lock, es una especie de programación que se puede hacer en las billeteras. Hay 2 tipos de time lock. El que no se usa por una cuestión de seguridad es el que se determina ya el gasto. Te doy un ejemplo simple. ¿Sí? Si yo tengo un Bitcoin, para hacer números redondos, y hay un time lock que yo puedo dejar bloqueado, que ya se gaste ese Bitcoin al heredero dentro de, no sé, 1 año o dentro de 10 años. Lo que hago es bloquear eso, ya la transacción está firmada y se va, terminar de minar cuando pasen tantos bloques equivalentes a esos, no sé, 3 años. Ahora, en el medio no lo puedo volver a gastar. O sea, en el medio no puedo hacer nada. Entonces ese time block es el que no se usa. Ahora, el time block que sí se usa en herencia es un time lock dinámico, donde yo defino ahora que 65.550 bloques es el número exacto, eso da 1 año y 2 meses, o menos, puedo definir la mitad, 32.000 bloques serán 6 meses,
defino que ese es el tiempo donde el heredero puede tener mi fondo, siempre y cuando yo no dé prueba de vida. ¿Qué quiere decir? Que esa ventana se va corriendo a medida que yo uso mi billetera. O sea, si yo la uso hoy, esa ventana como que se vuelve a abrir durante 6 meses. Si después pasa un mes donde yo no di prueba de vida, esa ventana se acortó a 5 meses. Pero yo vuelvo a entrar, hago una transacción o doy prueba de vida, se vuelve a rearmar 6 meses. O sea, la ventana me acompaña a mí. O sea, empieza a correr cuando yo dejo de dar prueba de vida. ¿Está? Pero no me puedo, a lo mejor no me quedo con la opción de 6 meses. Puedo pensar, como decía Mario, pero ¿qué pasa si tengo 2 firmas de 3 o tengo sistemas multifirmas donde dependen varios firmantes, empresas, tesoreros, etcétera? Bueno, yo podría crear como esto es de uso frecuente, podría crear un sistema de herencia de autorrespaldo al mes, inmediatamente al mes, cosa que si mueren los socios o están de viajes o hay un impedimento técnico o lo que fuere, me permite al mes disponer de un backup. Y aún así después, quizás a los 6 meses hay un sistema de herederos. Y aún así pasase que esos herederos, porque hay problemas, dinero de por medio, y son, no sé, los cónyuges de estos herederos, y ahí hay disputas, entran en temas legales, quién sabe qué. Bueno, quizás hasta puedo dejar un fusible, un co-custodio final, una especie de escribano, una empresa. Hay empresas terceras que solamente tienen la llave pero no pueden mover fondos porque no tienen la receta de cómo construiste tu bóveda, pero puedo dejarlo como último fusible para torpezas, errores, problemas. O sea, siempre puedo armar la cantidad hacia arriba o hacia abajo en los esquemas que yo quiera. O sea, es dinámico y adaptable a medida. Después sí creo que hay una especie de quién te lo diseña. Hoy creo que tiene un valor. Antes uno puede decir, bueno, ¿me puedo autoinstalar una billetera? Sí, todos podemos aprender, ser autodidactas. Pero después también hay de cómo yo puedo ayudar en una escucha activa, entender el tema patrimonial. Y diseñar. Que sepa. Claro, ahí hay un montón de cosas que hay que aprender a hacer las preguntas correctas para ver el otro que te quiere brindar. Mira, necesito que este patrimonio tenga conocimiento de mi familia, esta parte no, mis hijos son chicos, yo no quiero que sepan los abuelos, en la parte societaria lo mismo, hay una parte a lo mejor que necesito que se sepa. Bueno, ahí hay que aprender a ver, bueno, qué es lo que tenés y hacia dónde querés ir, a ver cómo te ayudo a construirlo. También hoy tiene que ver, porque nadie cuenta un poco su privacidad, entonces a veces sin dar información es entender, te doy un ejemplo simple, mirá, me ha pasado mucho, no quiero que mi pareja sepa esto que yo tengo, pero sí quiero que si me pase algo mis hijos hereden. Uh-huh. Pasa. Sí, por supuesto. O sea, y una pregunta, ¿este time lock es una función de la billetera o dónde es que se parametriza este time lock, por ejemplo? Sí, es una función de la billetera, se llama mini script, es una programación sobre una especie de mini script. Uno no lo tiene que hacer, uno no conoce técnicamente hacerlo, uno entra a un entorno bastante amigable, tiene una barrita que se desplaza hacia la derecha y es como que la barrita a medida que lo vas corriendo va sumando días o meses, se transforman en semanas o meses, y lo único que tienes que hacer es, bueno, ¿cuántas semanas quiero? Bueno, ¿cuántos meses quiero? Listo, vas diseñando eso, configurás y ya lo tenés armado. O sea, no es tan complicado. Liana Wallet, digamos, trabaja, esto también cabe destacar que es autocustodia, sistema de autocustodia, o sea, es mi dinero, mis decisiones, mi información, no le cedo a ningún tercero esa opción. Sí, porque siendo custodiado ya le rompe el concepto, pues, o sea, cualquiera podría entrar a tu billetera, en el sentido del lado positivo. Sí. Qué interesante. Pero hay empresas co-custodias que tienen control, o sea, existen hoy en día, y los bancos, creo que los bancos también van a ir hacia ese camino. Van a entrar ahí, sí. Este es un modelo como de fideicomiso, ¿no crees, Matías? O sea, esto es el concepto claro de un modelo de fideicomiso. Es donde una persona puede velar de que se cumpla lo que estoy dejando yo en vida, de lo que quiero que pase como patrimonio.
Interesantísimo. Solo que aquí con la garantía de blockchain. Lo que me encanta, Matías, de lo que estabas mencionando es con la prueba de vida, que normalmente me imagino que tal vez funciona igual en Argentina, que cuando una persona es jubilada del Estado en Guatemala, tiene que presentarse a dar prueba de vida, no sé, cada año, cada 6 meses, para que le sigan dando su dinero mensual de retiro, porque necesitan saber que sigue vivo. Entonces hay una prueba de vida. Qué interesante que de forma Bitcoin te permite que a través de vos mismo hacer una prueba de vida, no lleguen los recursos a nadie una vez vos des una prueba de vida. Y la prueba de vida es simplemente hacer una transacción en tu billetera. ¿Es una transacción o es únicamente conectarte? O sea, es una buena pregunta. No, es un switcheo interno dentro de la transacción que lo que hace es operar para ver que está funcionando. Entonces se corre, se ejecuta, se corre esa ventana de tiempo. O sea, antes... esto que decís Argentina, sí, uno va y tiene que mostrar con biometría, creo que cada mes en Argentina, si no recuerdo mal, un jubilado de que existe y no está yendo un familiar a cobrar por ese jubilado, básicamente. Pero bueno, ahí siempre dependés igualmente de un banco y un tercero. Acá es tu dependencia. O sea, el sistema de herencias, digamos, un poco uno lo piensa... como te dije al principio, le puedo dar muchas utilidades, o sea, pero nadie se pregunta, repito, mañana mismo, y aparte te ayuda a rediseñar todo mejor. Sí, sin duda. Que no sabes en cierto punto lo que tenés, cuán seguro es, cómo lo armaste, me quedo tranquilo, hice las copias que tenía correcto, o sea, en un sistema, en un acompañamiento de esas bóvedas o esos diseños, que repito, son totalmente, o sea, uno no tiene que ser un extremadamente técnico para conocer esto, ¿sí? O sea, a ver, uno puede ni siquiera entender esto y decir, bueno, a mí necesito que alguien me ayude, va a estar mi hijo presente, por ejemplo, porque no entiendo de tecnología, no me amigo con la informática y quiero que mi hijo esté presente, que ayuden a configurarlo a él, siempre a distancia, nunca se revela privacidad. Uno de lo que es un mentor que va acompañando el proceso más allá de darle una solución. Y a partir de ahí, la persona puede no conocer absolutamente nada. O sea, no es muy diferente de entrar a un home banking y hacer una transacción home banking. A mí, ¿sabes qué es lo malo, Matías? Cuando vemos invitados como tu persona, es que yo estoy pensando como en 8 aplicaciones que haría con esto. Sí. Empezando, te voy a dar solo una, y es que, por ejemplo, para temas de manejo de billeteras en empresas con temas de patrimonio, se le puede poner un time lock de unas 48 horas para que el equipo de auditoría pueda hacer la auditoría del proceso antes de que se ejecute. Pero ese es solo uno de tantos, ¿verdad, César? Vamos a hacer un nuevo corte y desde ya creo que vamos quizás a solo a mencionar precio de Bitcoin y vamos a continuar con la conversación y evitar las noticias porque está exageradamente interesante. Y lo voy a dejar con esta idea. Imagine usted que usted tiene la posibilidad de dejar una herencia. Y la herencia es complicada con bienes raíces, es complicada con dinero fiat, es complicado de muchas formas. Aunque usted no crea en Bitcoin, es una forma extraordinaria de poder usted hacer un traslado de herencia sin una injerencia pública ni privada a los recursos y dados como usted quiere. Protegiéndole de la inflación. Olvídate todos los beneficios que tiene Bitcoin. Pero donde nadie va a poder interferir un abogado, no va a poder interferir un Estado, no va a poder interferir nada. Me parece de lo más inteligente. Pero bueno, vamos a ir a mensajes. Regresamos en breve. Estamos conversando de herencia con Bitcoin con Matías Mathey. Espero que usted se esté disfrutando tanto el programa como nosotros. Regresamos en breve. ¿Desea ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? Te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales. El pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo, todas las grabaciones, un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más. Para suscribirte, visita finanzasintegrales.com. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado.
Y estamos muy contentos de poder contar con usted en el programa número 162, donde con Mario nos está volando la cabeza con todas las posibilidades que se pueden hacer a través de hacer una herencia con Bitcoin para aquel que es Bitcoiner, por supuesto, pero a toda aquella persona que quiere hacer un traslado de herencia sin tener un tercero que le esté diciendo de qué forma y a qué precio y cuándo puede hacer. ¿Cuánto tiempo toma una herencia de un bien raíz para trasladar del padre hacia el hijo? Ay, Dios, fácil. 9 meses. Fácil. Yo conozco que van años. Algunos de años. Más el tiempo, más el esfuerzo, más los documentos. Y mientras tanto, tu propiedad haciéndose pedazos. 1 y 2 es que están ganando muchas personas de hacer las validaciones, los abogados, los registros. O sea, y eso haciendo las cosas bien. Sí. No digamos, no dejaste herencia. Ay, de una no dejaste vez. herencia, no dejaste testamento. No dejaste testamento, ahí la cosa hay que complicó. Los hijos se la jueguen, decimos a aquí en ellos Guatemala. que vean qué hacen. No. Inclusive, no, qué cosa más impresionante. Pero sí, me encanta. Pero vos tenías una Matías. pregunta que te interrumpí antes de que ya teníamos que ir a corte para seguir conversando con Matías de este tema tan interesante. Ok, Matías, una de las preguntas, y esto siempre me pasa porque cada vez que vamos a la conferencia de Bitcoin siempre están vendiendo las famosas placas de metal para poder dejar tus llaves privadas plasmadas en una cosa que no sé si hay fuego no se te vaya a perder y eso se lo vas a dejar a tus hijos. ¿Por qué crees que este concepto puede ser una receta al desastre específicamente en temas de patrimonios? De herencia. O de herencias, hablemoslo así. Ajá. A ver, en el ecosistema Bitcoiner, el primer punto de fallo, o sea, la primer falla que sucede es el ser humano. Entonces yo ya tengo que entender que la única forma de evitar una falla humana, porque la voy a cometer, porque va a pasar de forma inesperada, porque puede haber una aleatoriedad, es delegar eso a un sistema que esté automatizado, que me pueda prevenir de cualquier situación. O sea que el problema de la tecnología usualmente somos los humanos los que fallamos. Eso es lo más chistoso. Pero lo que me gusta de que dice Matías es cierto. Si vos sos la falencia, quítate la ecuación. Quítate la ecuación y ponelo en un sistema que funcione. Sí, qué interesante. Sí, ese suele ser el primer punto, digamos, el más error, y nos cuesta salir de la zona de confort, nos cuesta entender que, a ver, he conocido a personas que tienen, ejemplo, 30 Bitcoin en una hot wallet en el celular. Logró. Y no quieren, y le puedes contar secuestro, le puedes contar de coacción, y no quieren salir de ese escenario. Entonces, inclusive, Matías, tal vez te voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando estábamos en el corte, estábamos con César de que esto nos puede servir hasta para temas de secuestro, que te quieren robar el dinero. Por eso es que muchos de los bitcoiners más grandes buscan el anonimato porque saben que son un target o son un blanco para poder hacer. Pero si le pones un time lock a tus transacciones, con eso te puedes evitar ese problema, ¿no? Sí, pero bueno, ahí también hago un paréntesis de esto que hablaba. O sea, me ha tocado tener un cliente donde su temor era el secuestro, sin familia y digamos, sin herederos, digamos, directos, quizás herederos tipo hermanos, y ese era su miedo principal. Entonces, lo que se termina a veces diseñando es un sistema paralelo, lo que le llamamos un señuelo, con fondos. Vamos a suponer que esta persona tiene 10 Bitcoin y quizás esté dispuesto a perder uno bajo ni siquiera secuestro, bajo un secuestro con extorsión, o sea, con tortura. Entonces vas a entregar todo. O sea, entonces se crean escenarios tan convincentes, tan teatralizados. Por ejemplo, no sé, dejas una llave en una propiedad, otra llave en una caja fuerte del banco, la otra llave en un sitio oculto dentro de tu... O sea, armás todo un sistema, lo cual la persona que te está, digamos, haciendo vivir esa situación, vos vas a ir a abrir tu bóveda no sé, en un pendrive encriptado, vas a venir a buscar una firma, vas a ir a buscar la otra firma, le vas a entregar A, B, C. O sea, construiste todo un camino creíble para entregarle determinada cantidad de fondos. Entonces, no es que bajo un revólver o bajo esa coacción rápidamente entraste y la otra persona puede dudar. O sea, diseñás sistemas iguales o paralelos, uno que sea creíble para entregar ese señuelo y el otro es del respaldo para lo que pueda pasar. Incluso si perdés la vida en ese proceso, porque
porque a lo mejor perdés la vida igual, porque no le alcanza con solamente robarte, sino perdés la vida igual. Bueno, sabes que en lo que dejaste diseñado va a haber un heredero. Entonces, por eso es entender qué se quiere detrás. De hecho, les comento brevemente a ambos, yo estoy en la línea de seguros y hay diseños de seguros, principalmente para responsabilidad civil, malas prácticas, por poner un ejemplo, en que diseñar los seguros se llaman por capas. Entonces, por ejemplo, tú dices una mala práctica de $5 millones, por dar un ejemplo, pero no emites una póliza de 5 millones. Emites una de 100,000, capa 2, otra de 500,000, capa 3 de 1 millón y así sucesivamente, porque usualmente lo que te van a querer ir contra ti es contra el tope máximo de tu póliza. Lo máximo que te pueden sacar. Cuando te piden, te dicen, dame tu póliza de seguro, con mucho gusto, aquí está, y te va a aparecer una póliza de 100,000 o de 500,000. No necesariamente la de 5 millones. Te doy otro ejemplo. A ver, bastante común para usarse, no se usa, pero surgió de una opción, es dejo configurado todo para un supuesto divorcio, que quizás no va a pasar, pero lo que no sabe esa pareja feliz es, mañana me divorcio y termino en muy malos términos, por el motivo que fuera, que puede causar ese divorcio, yo ya dejo prearmado, quitando del medio la emocionalidad, dejo, bueno, mira, esto se va a destrabar, pasamos de un multifirma 2 de 2, donde el cónyuge, ambos firman para la salida de fondos, pero sí que pasa, si en vida real uno se enoja y quiere coaccionar al otro en donde no te voy a liberar los fondos porque estamos en una disputa, porque me engañaste, por lo que fuera, por lo que sea, bueno, dejamos configurado que si no hay más movimiento de parte de los dos, eso se va a liberar en un 1 de 2. Entonces, voluntariamente vas a tener que cooperar, no vas a extorsionar en esa situación. Y todo eso se puede diseñar, Matías, qué impresionante. Sí. Algo que hemos hablado con Mario mucho, porque estamos con el tema, como bien mencionaba al inicio Mario, del tema de testamentos empresariales, es que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una planificación de qué pasa si muere un socio, es quitar las emociones de la ecuación. Es decir, ¿cuál es la decisión que yo quiero tomar hoy y que tomamos los que tenemos que decidir? Y no cuando ya la cosa arranca, tú me dijiste, yo me dije. Fíjate que yo creo que me va a traer esto como preámbulo en la pregunta que quería hacer. Le dice, mencionas que la herencia en Bitcoin se diseña, no se improvisa, que eso es lo que estamos platicando ahorita. Y has planteado en la información que nos mandaste que hay 3 pilares, que es formación, asistencia experta y habilidades multidisciplinarias del consultor. ¿Podrías ampliar cada uno de esos? Y hasta podrías poner un ejemplo, porque creo que cada uno es bien interesante. A ver, hay muchos, hay cursos, hay sistemas, digamos, que uno puede encontrar en un montón de referentes en el tema. Quizás hay cosas más a granel, donde, bueno, yo reparto una consultoría para 20 personas, una masterclass, todos van a aprender a autoconfigurar su liana o su sistema de herencia, a su entendimiento y a su comprensión, con sus habilidades. Quizás mi expertise radica en que yo he tenido a lo mejor 15 años, digamos, como responsable ejecutivo de una consultora, con análisis de datos, análisis financiero, una especie de, no dejas de tratar con otros empresarios donde naturalmente eso te lleva a un coaching, a esto, a preparar tu escucha activa, a aprender hacia dónde se quiere ir, a hacer las preguntas correctas. Entonces no solo es, mira, a mí me pasa esta situación, quiero esto, quiero protegerme de esto, entonces a lo mejor barres con un montón de otras preguntas que ahí la persona se despierta en otros intereses y cosas que no tenían consideradas. Te doy un ejemplo, tengo hijos mellizos de 17 años y enviudo y mañana quiero que mis hijos hereden. Ahora, pero ¿qué pasa si en ese mañana Bitcoin vale $1 millón? Y tus hijos se pelean en el medio? Y uno de ellos quizás más interesado en esto se capacitó técnicamente y se hace de los Bitcoin antes que el otro porque se pelearon esos hermanos. Entonces, bueno, puedes determinar antes de tiempo que ellos van a ser felices toda la vida. Tenés que pensar en que yo voy a armar un sistema, un 2 de 2, que ninguno tenga la potestad sobre el otro, porque puede pasar. Ahora, si eso en el medio hay un error, bueno, habrá un escribano, un tercero fusible después, porque a lo mejor uno
perdió su llave o perdió su paso intermedio, El no referee. hubo mala voluntad, pero todas esas cosas las tenés que exponer en función del contexto que analizaste, porque uno no las termina pensando, diseñaste esto, construiste lo que crees que está a tu conveniencia por ahorrarte quizás un costo de una consultoría que con lo que vale tu Bitcoin se paga con creces. Entonces me parece que es ayudarte a entender que también te va a servir entender hacia dónde vas. Sí, mucho me imagino que tiene que ver con el modelo de escenarios, el que pasa así, porque uno no, a ver, nosotros tenemos un dicho que decimos las personas no saben lo que no saben. Pero para eso traemos a los expertos, porque podemos aprender de la experiencia del experto, así como de la experiencia de los clientes del experto que les ha tocado ya vivir otro tipo de cosas. Así que vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Vamos a regresar. No se preocupe si vamos a decir cuál es el precio de Bitcoin, la variación Pero muy que ha rápido. tenido una semana. Muy rápido porque queremos seguir conversando con Matías sobre todo este interesante tema. Así que vamos a dejar noticias para el siguiente programa. Así que vamos a mensajes. Regresamos en breve. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Queremos agradecerle que usted esté junto con nosotros. Si usted cree que este programa le está moviendo la silla, le animamos a que usted nos pueda escribir. Recuerde que tenemos el WhatsApp +502 5890 5858 conversando sobre herencia con Bitcoin con Matías Mathey, en el cual estamos aprendiendo mucho y seguramente creo que va a ser el inicio de muchas cosas interesantes a realizar. Pero bueno, vamos, Mario, brevemente a dar cómo está la temperatura del precio y del sentimiento alrededor de Bitcoin de la semana anterior a la presente, y luego seguimos con alguna pregunta que nos reste en el tiempo. Bueno, pues se acabó el modelo bullish, como para los que entienden esto, es de que la tendencia a la baja ha parado. Ahora vamos a recuperar un poquito ese precio. La semana pasada estamos en 86,516. Actualmente ya pasamos los 91,000 con 91,027. Eso significa que lo que hubiera invertido hace una semana ya hoy tendría 5.21 de retorno de inversión. Ya pasamos otra vez hacia el positivo en un year to date, o sea que si ustedes hubieran invertido $100 el 1 de enero, al día de hoy estaríamos en 2.57 comparado contra el Magnificent Seven, que son las 7 empresas de tecnología: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, que sí estamos bastante alejados, pero está bien, que es 24.66, y el S&P 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa, 16.41. Son las mismas indicadores a nivel de 12 meses en vez de principio de año. 5.69 retorno de Bitcoin, 24.18 Magnificent Seven y 13.11 del Standard & Poor's. Recuerden, Standard & Poor's doble dígito es muy, muy alto. Nuestro índice de elasticidad, que es cuánto estamos de diferencia con el precio más alto, que fue 126,198 el 6 de octubre de este año, estamos a 27.87 de descuento. Así que si usted quiere comprar y llegar a ese punto del punto más alto, pues 27% de retorno. Como historia, estamos dejando que el número de bloque de esta semana, de este día de hoy, es 927,051. Ahora ya lo estoy colocando. Sí, ya está puesto. Y el Fear and Greed Index, pues básicamente se mantuvo de la semana pasada de 24 a 20, aunque ha subido. Yo creo que esto va a subir durante la semana cuando ya demos más confianza al precio de Bitcoin. Así es, así que estamos conversando sobre herencia con Bitcoin con Matías. Le recordamos, si usted quiere seguirlo, le animo a que siga su cuenta de X como Mathey Matías, MATHEY MATIAS. Si no tuvo chance de anotar, recuerde que no lo puedo pedir al +502 5890 5858. Así que sigamos conversando brevemente en el tema de herencia. Una pregunta que puede tener cualquier persona, Matías, que puede decir: se oye todo muy bien,
Pero ¿qué pasa si no somos técnicos? Si no sabemos mucho de tecnología, no sabemos mucho de Bitcoin, entonces significa que no puedo hacerlo. Esto es para cualquiera. A ver, uno puede, vamos a pensarlo en el heredero. El heredero en vida le quieres dar ya a tu hijo X cantidad, un parcial o X cantidad de Bitcoin. Y tu hijo no sabe nada, o tu mujer, o tu marido, o un ser querido. Entonces, en ese punto está pensado para que alguien no técnicamente conozca. Y si quiere entender en el proceso porque no tomó esa píldora naranja, no salió, digamos, del rabbit hole, como decimos todos, se lo educa en el proceso, es parte del proceso. Uno puede adquirir, digamos, diseñar ese sistema de herencia e ir aprendiendo en el proceso de Bitcoin desde 0 a 100. Puede no entenderlo y solamente es como, toma, te doy la llave de esta caja fuerte, no la pierdas, y el día de mañana que sucede algo llamarás a alguien de confianza y tendrás una lista de teléfonos de confianza técnicamente. O sea, hay una solución. Así como te conté el caso más extremo del divorcio medio planificado de antemano, aunque no suceda, pero puede pasar, es para cualquier doña Rosa o don José, esto se puede diseñar, se lo puede educar, se lo puede capacitar, se le puede dar las herramientas de pasitos de bebé hacia, como dice un colega Betes Andrés, hacia digamos, graduarte o quedarte en el medio. Simplemente esto me es suficiente, ya está, hasta acá o sea, se adapta a medida, o sea, es adaptable y escalable. De hecho, ¿sabes? Algo que se me está ocurriendo con lo que estabas diciendo ahora, Matías, es algo, yo vengo de la línea de seguros, entonces estoy bastante familiarizado con este tema de la planeación de sucesión. Una cuestión muy importante es cuando hay divorcios. Por ejemplo, tienes divorcios y tienes hijos. Y el tema es que ya tienes una nueva familia y tienes una casa. ¿A quién le vas a dejar la casa? Porque al final de cuentas tienes todos una nueva hijos, familia, pero todos son de la misma. Y tu cónyuge no va a estar de acuerdo en que la casa no se la dejes a los hijos donde están. ¿De cuál? ¿Los iniciales o los secundarios? Los segundos. Entonces, porque obviamente, ¿a qué voy? Bitcoin te permite hacer una planificación de herencia donde es tu voluntad, donde es bien fácil de dar las instrucciones. Bueno, no es bien fácil. Donde diseñas tus instrucciones, así no importando a quién se lo vas a dar y cuál es la norma legal o el deberías hacer. Me parece fenomenal. Sí, totalmente. A ver, ¿alguna pregunta más, mi estimado Mario? A ver, una de las cosas que también hemos hablado de la multifirma, y entonces la pregunta viene siendo, imagínate que ya estamos nosotros utilizando una multifirma, pongámosle de 3 de 5, que necesitas 3 firmas para poder ejecutar. ¿Esto es suficiente con tu experiencia tener solo una multifirma o crees que sí es necesario implementar otros niveles? Y solo complemento y adicional, me encantaría escuchar qué otro tipo de ejemplos podrías utilizar de aplicaciones de tus clientes, así como para que las personas se inspiren en esos escenarios que podrían vivir. A ver, el multifirma va a tener que ver con la estructura, digamos, inicial. Repito, si de ese patrimonio depende de más socios, depende de que esos socios también viajan, no viajan, necesitan un tesorero de confianza, un ejecutivo financiero de confianza, un tercero. Hay algunas empresas que diseñan incluso firmas parciales y la firma se termina firmando dentro de una oficina de un banco por cuestiones de seguridad también. La familia, quizás hay hijos mayores y esos hijos también tienen conocimiento técnico, más allá que los padres tengan 2 de 2, 1 de 2. Va a tener que ver con esas preguntas iniciales. De ahí es hacia dónde voy. Es, bueno, tenemos una confección familiar de una pareja más 2 hijos. Bueno, nos pasa algo a los 2. Perfecto, me quedan mis hijos. Ahora nos pasa algo a los 4. Ya está, se desaparecen esos bitcoins. No quiero que los abuelos. Bueno, está para donaciones. Donaciones podría ser. Temas rotarios. Sí. Entonces, para poder hacer. No pierdas tu bitcoin, ponernos como la última opción, ¿va? Sí. Se oye genial. Ponlos como la última opción, pero es que pasa. Y lo pones con el time lock para decir si en un año no hay señales de vida. Listo. Nos fuimos.
Qué interesante. Sí. Ya te diste cuenta, Matías, que estás inspirando a que nos veamos miles de aplicaciones con el mismo concepto, ¿verdad? Es súper interesante. Y ahora para que los tiempos que nos queda, cuéntanos algunas historias de tus clientes que crees que vale la pena, así como para que el que mencionaste de lo del divorcio. ¿Hay algunos ejemplos que pudieras traernos como para que las personas digan, eso me gustaría explorar? Bueno, te comenté el ejemplo que usé un caso real de una mujer que enviudó con una buena cantidad y tenía hijos mellizos, digamos que estaban por empezar la universidad en países distintos, o sea, uno en un país local y el otro iba a estudiar en el exterior. Entonces eso también, y entendiendo que los chicos no querían ni entender ni responsabilidad del caso. Entonces es bastante... es bastante complicado cuando también te pasa esto. Hay personas que no quieren y hay personas que sí van a querer. O sea, vos podés querer diseñar un sistema de herencia, pero el heredero puede no querer tener nada que ver con eso. Y después quizás cuando le toque será problema de él. Y eso también puede pasar en ese punto. Societariamente también me ha pasado que había 2 socios, lo cual tenían un sistema, digamos, de firma indistinta para cada uno de sus hijos. Sus hijos manejaban su patrimonio en Bitcoin, ¿sí? Que lo usan para colateralizar, lo usan para vender, para recomprar, etcétera. Ahora, la mujer de uno de esos hermanos está en un conflicto de divorcio y tenía conocimiento de más o menos qué cantidad disponen, y la firmante, que era su hija, pasó a tomar partida sobre la madre. Entonces ahí empieza un tema también de que de la nada aparece un conflicto que no tiene nada que ver, es familiar, pero el firmante termina siendo la hija, sobrina de uno de los firmantes. Entonces uno tiene que considerar, eso lo consideras cuando se hacen las preguntas indicadas, y si mañana no estás, y si mañana te divorcias, y si mañana sucede tal cosa, y estos if, bueno, todos esos if hay que hacerlos para que la otra persona se vaya, reflexione sobre esa primera charla y diga, bueno, la verdad que tengo que reconsiderar todas estas opciones. ¿Está? Sí, qué interesante. Hay muchos cuáles son los ifs. Sí, los escenarios. Las preguntas adecuadas. Pero bueno, lamentablemente llegamos al final del programa. Matías, ha sido un verdadero gusto poderte tener en el programa, como lo conversamos previo a la entrevista. Esperamos que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de compartir a través de este espacio, y te dejamos este espacio para que puedas despedirte de la audiencia. Bueno, gracias por invitarme. Como repetiste, me pueden en X. Yo suelo publicar contenido muy técnico, pero adaptado, siempre digo, con palabras simples o bajado a tierra, ya sea de herencias, de multifirmas, de seguridad, de passphrase, de hardware wallet, de DCA. Me gusta mucho el DCA de Bitcoin diario, lo practico, lo estudio, soy un estadista, digamos, de hobby. Entonces contrasto todo el DCA diario, semanal, quincenal. Entonces voy un poco publicando eso. Así que bueno, a gusto de volver a participar cuando lo desee. Perfecto, muchísimas gracias, Matías, por estar con nosotros. Les recordamos, como diría don Diego Villeda, todos los caminos llevan a Bitcoin, y como yo les he dicho, Bitcoin es otra cosa. Así que en nombre de nuestro invitado especial, Matías Mathey, Mario López Salguero y su servidor César Tánchez, esperamos poder contar con usted la próxima semana, si así lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.